El cardenal Kevin Farrell nació en Irlanda en 1947. Es el prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida desde 2016 y el actual camarlengo de la Iglesia Católica, nombrado por el Papa Francisco en el año 2019. La historia nos cuenta que la figura del camarlengo se atestigua desde el siglo XII. Un tal Guido, que entonces no era cardenal, es mencionado por las crónicas como camarlengo de la Curia Romana en el año 1123. Unos años después, en el 1150, el Papa Eugenio III creó el cargo de camarlengo del Sacro Colegio Cardenalicio. El camarlengo administraba los bienes y rentas del colegio y llevaba el registro de los asuntos tramitados en los consistorios. Durante unos siglos el cargo de camarlengo se ocupaba por un año, luego cambió y cada pontífice designa al camarlengo sin límite de años y así sigue hasta el día de hoy. De hecho, el camarlengo ejerce su función primordial durante el periodo de sede apostólica vacante e interviene en aspectos destacados antes y durante cada cónclave. En el siglo XX fueron camarlengos dos figuras destacadas, el español cardenal Merry del Val y Eugenio Pacelli, más tarde Pío XII. ¿Qué implica ser camarlengo? Hay una cuestión interesante y es que dada la situación de enfermedad del Papa Francisco y por la experiencia anterior de renuncia del Papa Benedicto XVI, es sabido que Francisco entregó una carta firmada de renuncia en caso de incapacidad. Los medios hacen recaer en la persona del camarlengo la responsabilidad de comunicarlo en el hipotético caso de que un papa no pudiera hacerlo personalmente. Benedicto XVI sí informó tanto a los cardenales como al mundo de su renuncia, y dado que los documentos sí recogen que la exclusiva función de confirmar jurídicamente el fallecimiento de un pontífice le corresponde al camarlengo, así como comunicar la muerte de un papa primero al Colegio de Cardenales y luego al cuerpo diplomático y más tarde al mundo, se deduce que también en caso de renuncia e imposibilidad del papa de comunicarlo, la tarea recae exclusivamente sobre el camarlengo. En la actualidad, la Santa Sede simplifica en dos documentos las funciones del camarlengo. Una en la Constitución Apostólica Pastor Bonus de San Juan Pablo II y la otra en la Constitución de Reforma de la Curia Romana Praedicate Evangelium del Papa Francisco. De ambas se extrae la síntesis de las funciones del camarlengo durante el periodo de sede apostólica vacante, tras la muerte o renuncia de un papa y previo al cónclave. Reseñamos las fundamentales entre otras funciones. Velar porque la normativa en relación con los protocolos tras el fallecimiento del pontífice se lleve a cabo. Él es la autoridad para autorizar o no cualquier cuestión, como por ejemplo tomar imágenes del Papa recién fallecido, algo totalmente prohibido. Otra función es que dado que todos los cargos de prefectos de la curia cesan en cuanto el Papa fallece, el camarlengo debe recabar el estado de cuentas de todas las oficinas de la curia, así como solicitar el presupuesto anual del siguiente año previsto por el cardenal responsable del Consejo de Asuntos Económicos, que en la actualidad lo dirige el cardenal alemán Reinhard Marx. Además, informar al Colegio de Cardenales de las reuniones que tendrán lugar antes y durante el cónclave, así como de los temas a tratar, y responder de las dudas y planteamientos de los cardenales. Otra función es supervisar y garantizar tanto el alojamiento como la seguridad relativa al cónclave. Debe presidir los juramentos de secreto de todos los asistentes al cónclave y además llevar acta de los escrutinios en las votaciones y quemar las papeletas. Aunque no se citan prácticamente todos los papas de los siglos XX y XXI mediante constituciones o motus proprios, han ido reformando, añadiendo y ampliando aspectos relativos tanto al cónclave como a las funciones del camarlengo. En 1996, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, a través de la Constitución Universi Dominici Gregis, en el capítulo 3 desarrolla las funciones del camarlengo durante la sede apostólica vacante. Y de manera expresa, en el capítulo 4 especifica que el cardenal camarlengo está obligado a vigilar atentamente para que no se viole en modo alguno
el carácter reservado de lo que sucede en la Capilla Sixtina. Hay que entender que previamente todos los asistentes al cónclave han hecho juramento sobre los evangelios, sobre el carácter secreto del cónclave. Y el Papa Juan Pablo II, en el artículo 55, escribió: «Si se cometiese o descubriese una infracción a esta norma, sepan los autores que estarán sujetos a graves penas según juzgue el futuro pontífice». Benedicto XVI, en el motu proprio Normas non nullas de 2013, también suscribe sin variaciones las funciones del camarlengo durante el cónclave. Del itinerario ministerial del cardenal Farrell destaca que entró para hacerse religioso en el noviciado de los Legionarios de Cristo en 1966 y se ordenó sacerdote en dicha congregación en 1978. Llegó a ocupar el cargo de administrador general. Así vemos que su vinculación con la gestión económica ha sido una constante hasta el día de hoy a lo largo de los años. En 1983, a los 4 años de su ordenación sacerdotal como legionario de Cristo, Farrell abandona la congregación y se marcha a Estados Unidos, donde se incardinó a la diócesis de Washington. Allí desempeñó varias funciones como párroco, director del Centro Hispánico y otras más vinculadas a la atención de inmigrantes. El cardenal habla español e italiano perfectamente, desconocemos si algún otro idioma más. En el año 2001 es ordenado obispo y se le asigna ser auxiliar de la diócesis de Washington. En 2007 es nombrado obispo titular de Dallas por el Papa Benedicto XVI y finalmente en el año 2016 se traslada a Roma tras ser designado por el Papa Francisco prefecto del Dicasterio para los laicos, familia y vida. El cardenal Farrell aparentemente no desentona con la ortodoxia católica, pero sí se le puede catalogar como a uno de los mayores promotores de la controvertida Amoris Laetitia, que tanta problemática ha generado en el ámbito de la pastoral familiar, y de forma particular porque es sabido por todos que se han generado en los últimos años situaciones de laxitud respecto de la exigencia para que quienes reciban la Sagrada Comunión siempre reúnan las condiciones adecuadas y así favorecer el cuidado y protección de la Eucaristía para que sea una realidad y evitar sacrilegios. El cardenal, por ejemplo, es favorable a que los sacerdotes intervengan lo menos posible en la formación de parejas en los cursos prematrimoniales. Su preferencia es que lo hagan agentes laicos y matrimonios. Ante este aspecto nada baladí, cabría preguntarse si las estadísticas confirman lo que sería deseable, que de todas las parejas que se casan por la Iglesia, ¿cuántas siguen después una vida activa como católicos con participación en la comunidad eclesial? Entre las funciones del cardenal Farrell está la promoción de los encuentros mundiales de familias y de laicos, así como la supervisión de toda la pastoral en estos ámbitos y de las asociaciones de laicos. En otro orden de cosas relacionadas con el cardenal Farrell, se puede afirmar que en el sistema de curia creado por el Papa Francisco, la última innovación ha sido la de crear la Comisión de Asuntos Reservados. La carta del Papa Francisco al Colegio de Cardenales del pasado 21 de noviembre de 2024 expuso que el sistema de pensiones del Vaticano debía reformarse y, entre otras cuestiones, además de señalar la difícil situación económica, nombró al cardenal Farrell como administrador único. Además, Farrell preside el Comité de Inversiones desde 2022. Vemos de esta forma que el cardenal irlandés Farrell es responsable de autorizar la confidencialidad de las acciones económicas de la Curia Romana y, como reza la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, si es necesario, por el bien mayor de la Iglesia. Esto del mayor bien de la Iglesia es llamativo porque si bien se entiende que hay situaciones delicadas y problemáticas, como en cualquier Estado, que deben resolverse con discreción, pensemos en posibles secuestros de personas religiosas o en tantas situaciones difíciles que no se dan a conocer, es comprensible la reserva. Sin embargo, el principio de transparencia también supone una demanda y exigencia mayor si cabe, dados los incontables escándalos financieros
y de toda índole que el pueblo católico ha ido conociendo en las últimas décadas. Así, el cardenal Farrell también supervisa las inversiones de la Curia romana, asegurándose, según queda escrito en papel, de que estén en línea con la doctrina social de la Iglesia. Evidentemente, tras décadas de escándalos económicos ligados al Vaticano, sea por la banca vaticana con blanqueamiento de dinero a criminales, sea por los últimos escándalos que se llevaron por delante al cardenal Becciu, tras conocerse la escandalosa y opaca compra en Londres de un edificio de lujo, así como tras haber afrontado otras investigaciones sobre las inversiones de la Santa Sede, se puede afirmar que de forma discreta el hombre de los dineros y más poderoso del actual sistema de la Curia romana es el cardenal Kevin Joseph Farrell. Este cardenal Farrell no deja de ser una figura algo controvertida. Trabajó bajo el gobierno del obispo McCarrick de 2001 a 2006 y es sabido que vivió 4 años en la misma residencia que el ex cardenal McCarrick junto a otros sacerdotes. El desagradable y escandaloso caso McCarrick, abusador sexual y de prácticas homosexuales conocidas, con una inabarcable hoja de escándalos, supone uno de los ya cada vez más numerosos, tristes y desoladores casos donde el pueblo católico se cuestiona cómo esta o aquella persona pudo llegar a obispo y, más grave aún, cómo pudo ser elevado a cardenal, o cómo la Iglesia validó y dio por buena a esta o aquella obra de este o aquel supuesto fundador. El Papa Benedicto XVI había apartado a McCarrick de toda labor pastoral, pidiéndole que se retirara a una vida de oración, penitencia y sin posibilidad de celebrar sacramentos de forma pública. Consignas que, por supuesto, McCarrick no cumplió. Más grave aún fue que al llegar al pontificado Francisco, de algún modo rescató a este pseudo cardenal americano, encargándole varios asuntos como las negociaciones de los acuerdos con China. Esta decisión de Francisco acarreó ríos de tinta en los medios, pues ya eran públicos los escándalos, sacrilegios y desmanes de McCarrick, quien transitaba sonriente, vestido de cardenal por Roma y por el mundo. Finalmente, Francisco, por las evidencias, redujo a McCarrick en el año 2018 al estado laical. Así, nuestro protagonista Farrell, siendo sacerdote de la diócesis y además el responsable de toda la actividad económica, convivió 4 años con McCarrick. En unas declaraciones del año 2018, el cardenal Farrell dijo que él nunca había visto nada extraño. The only thing I can tell you about McCarrick is I was shocked, overwhelmed. I never heard any of this before. When the 6 years I was there with him, I didn't know Cardinal McCarrick prior to his coming to Washington, D.C. I was a priest of Washington, D.C. I worked in the Chancery in Washington. And never, no indication, none whatsoever. Nobody ever talked to me about that. And I was involved, heavily involved in Washington in the whole, from 2000 on, in the sex abuse. So, I really don't have any knowledge or anything to add about more than that. Y en junio de 2019, el cardenal Farrell admitió haber recibido un regalo de $29,000 de otro obispo americano, Michael Bransfield, para remodelar su apartamento en Roma. La historia del obispo Bransfield de la diócesis de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental es otro escándalo gravísimo conocido en los últimos años. Se ordenó desde Roma una visita apostólica en el año 2018, de donde salieron a la luz informes y balances y la confirmación de que este obispo era dado a la vida buena, al lujo, y usó fondos diocesanos para gastos personales y donar a otros cardenales cantidades de dinero. Entre los agraciados con sumas de dinero en miles de dólares figuran el cardenal Dolan, el cardenal Burke y también el cardenal Farrell, además de otras personas. Situación inaudita que nos evidencia la falta de control, la arbitrariedad, falta de ética y de vida religiosa a la que se puede llegar con mucha facilidad una vez situados en altos cargos de la jerarquía católica.
Farrell devolvió los $29.000 a la diócesis y el obispo Bransfield fue destituido de su cargo en julio de 2019. El cardenal Farrell recibió ese dinero siendo ya cardenal, residiendo en Roma, y ha sido nombrado camarlengo de la Iglesia Católica. Ante este tipo de situaciones extrañas, es razonable que el pueblo católico se pregunte si recibir dinero de otro obispo para asuntos personales sea una cuestión normal, y también si tras haber protagonizado estos hechos, la designación como camarlengo de la Iglesia Católica sea la más conveniente y ejemplar. El cardenal Kevin Farrell votará en el próximo cónclave, el primero de su vida. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.